Este video es la introducción para lo que vamos a ver a continuación, que es la teoría cinético-molecular para un gas ideal. Lo que quiero hablar en este video es básicamente de la palabra modelo. Recuerden que en ciencia, cuando nosotros estudiamos la naturaleza, tratamos de buscar las leyes fundamentales que rigen en la naturaleza, que nos permitan a nosotros entender o empezar a entender cómo se comporta la naturaleza. Entonces, lo que hacemos es agarramos distintas situaciones cotidianas y tratamos de hacer un modelo matemático, muchas veces, para poder tratar de entender cómo es que se comporta la naturaleza. Y lo que buscamos principalmente, como dije antes, son las leyes fundamentales. Si hay principios básicos que nos permiten a nosotros estudiar o comprender todas las cuestiones que ocurren día a día. Por dar un ejemplo, nosotros hemos visto en clase caída libre y cuando estudiamos caída libre planteamos o empezamos a considerar que los cuerpos caen en el vacío. ¿Por qué es que quitamos el aire? Si nosotros estudiamos o vemos en nuestro día a día cómo cae una hoja de papel, cómo cae una pluma, cómo cae la carpeta, notamos que la caída de esos cuerpos son completamente distintas. Parecen que no tienen nada de en común la caída de esos tres cuerpos. Sin embargo, cuando quitamos el aire y hacemos que los cuerpos caigan en vacío, observamos que todos los cuerpos caen con las mismas características. Si planteamos desde una misma altura, todos los cuerpos van a caer en un mismo tiempo y cuando lleguen al piso o antes de llegar al piso, van a tener la misma velocidad porque experimentan la misma aceleración. Esas son las leyes que busca la física, la ciencia. Más adelante será cuestión de la ingeniería o de estudios específicos que quieran estudiar, por ejemplo, cómo es la caída de una hoja de carpeta, ¿sí?, en una situación de un aula cerrada. Y en ese caso se partirá de la caída de los cuerpos en vacío y a esa ley fundamental se le darán distintas correcciones debido a las cuestiones accidentales o aleatorias que pueden ocurrir en un aula donde hay una determinada cantidad de aire, una determinada temperatura, etcétera, etcétera. Pero la ley fundamental de la caída de los cuerpos, de la caída libre, es el puntapié inicial para seguir el estudio de las distintas situaciones. Acá es lo mismo. Nosotros queremos empezar a entender cómo es que se comportan los gases. Por lo tanto, vamos a plantear un gas ideal, vamos a plantear determinadas situaciones y en base a eso vamos a elaborar una teoría para un gas ideal. Más adelante vamos a ver cómo podemos hacer pequeñas correcciones a esta ley fundamental que me permitan entender o conocer cómo es que se va a comportar un gas en particular. Lo que va a aparecer ahora en pantalla son los supuestos en donde comienza el modelo que vamos a estudiar. Recomiendo que va a aparecer ahora en pantalla, que lo lean detenidamente, se tomen unos tiempitos, relean estos conceptos, aparecen en todos los libros, por supuesto, y adelante vamos con el resto de las clases.